El gobierno está haciendo listas de periodistas, la nueva batalla contra la prensa. Imagínate despertar una mañana, abrir Twitter, YouTube o cualquier periódico y descubrir que tu nombre apareció en una presentación oficial del gobierno, no porque hayas cometido un delito, no porque existe una orden de aprehensión contra ti, no porque un juez haya determinado que hiciste algo ilegal, sino porque alguien desde el Palacio Nacional decidió señalar públicamente lo que dijiste, dónde lo dijiste, qué medio lo publicó y en algunos casos hasta quién más compartió tu información. Raimundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento, Víctor Trujillo Broso, Leticia Robles, Manuel López San Martín, MCCI, que es Mexicanos a Favor de la Corrupción, Paola Rojas, Reforma y The Right News Show. Todos ellos son los medios que principalmente son los que originan el mensaje que luego esta red va a retomar. Aquí comienza una pregunta bastante incómoda. ¿Estamos viendo simplemente el gobierno responder a las críticas o estamos entrando en una etapa en la que el poder empieza a llevar una especie de registro público de quienes lo cuestionan? Porque una cosa es que el gobierno diga, ese periodista está equivocado, y otra muy diferente es que desde el propio aparato presidencial se dediquen espacios completos a identificar periodistas, medios, comentaristas y publicaciones críticas. Y lo más interesante es que esto ya no es solamente una discusión de redes sociales. El gobierno de Claudia Sheinbaum creó un espacio llamado Derecho de Réplica, encabezado por la consejera jurídica Luisa María. O María Luisa, güey, luego la cambian a la pendeja esta, güey. A María Luisa Albores le digo Luisa María. Y a María Luisa le digo... A María Luisa le digo Luisa María y a Luisa María le digo María Luisa. Bueno, Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica, nos va a presentar una propuesta que venimos trabajando desde hace tiempo. Luisa María Alcalde, con el argumento de contrastar información falsa o imprecisa, difundida por medios o redes sociales con datos oficiales. Desde su primera emisión, el programa comenzó a mostrar fragmentos de periodistas y publicaciones para después presentar la versión oficial. Y aquí uno podría decir, bueno, ¿cuál es el problema? Si un periodista publica algo falso, que el gobierno lo desmienta. Y sí, es una democracia, el gobierno tiene derecho a responder, los periodistas tienen derecho a equivocarse y a ser corregidos, los ciudadanos tenemos derecho a conocer ambas versiones, hasta ahí perfecto. El problema comienza cuando la discusión deja de ser simplemente sobre la información y empieza a convertirse en una batalla sobre las personas. Porque una cosa es decir, esta cifra publicada por determinado medio es incorrecta, y otra es construir una narrativa donde determinados periodistas aparecen una y otra vez como parte de un supuesto ecosistema, como si existiera una especie de ejército organizado cuya misión fuera atacar al gobierno. Eso ya cambia completamente la conversación, porque entonces el ciudadano deja de preguntarse, ¿la información es verdadera? Y comienza a preguntarse, ¿quién está en la lista? Y esa palabra lista tiene una carga enorme, porque cuando un gobierno empieza a identificar públicamente a periodistas críticos, inmediatamente aparece el recuerdo de algo que ninguna democracia debería de tomarse a la ligera, las listas negras. Ahora bien, hay que ser preciso. No hay evidencia suficiente para afirmar que exista un documento oficial del gobierno federal llamado literalmente lista negra de periodistas, en el sentido de una lista secreta destinada a perseguir o encarcelar comunicadores. Eso sería una afirmación mucho más grave y necesitaría pruebas. Lo que sí podemos comprobar es otra cosa. El gobierno está identificando públicamente a periodistas, medios, comentaristas y publicaciones que considera falsas, engañosas o parte de determinada narrativa pública. Y eso está documentado en las propias transmisiones oficiales de la mañanera, cabrón. Por ejemplo, durante las emisiones de Derecho de Réplica, Luisa María Alcalde mostró fragmentos de Javier Alatorre, José Cárdenas, Rafael Cardona, Carlos Loret de Mola y otros comunicadores para contrastar sus comentarios sobre la relación entre México y Estados Unidos. Después presentó publicaciones de distintas cuentas y medios que, según el gobierno, impulsaban determinadas narrativas. Tenemos aquí a Alejandro Moreno, a Damián Cepeda, Felipe Calderón, Javier Lozano, Laura Ballesteros, Luisa Gutiérrez, Maru Campos, Rubén Moreira, Alessandra Rojo de la Vega, Elías Lisha, Fernando Belauzarán, Jorge Romero, Lía Limón, Margarita Zavala, Mauricio Tabe, Santiago Taboada,
Ania Gómez, Enrique Lamadrid, Gabriel Cuadri, Jorge Triana, Lili Telles, Mario y Constancio, Ricardo Anaya, Vicente Fox, Claudio X González, Federico Dorin, Guadalupe Acosta Naranjo, Kenia López, Lorenzo Córdoba, Marco Cortés, Ricardo Salinas Pliego y Xochitl Gálvez. Adelante. Luego están las cuentas de ataque. Es el bloque anónimo, aquí es donde nos gustaría detenernos. Su función es reempaquetar y distribuir el mensaje. ¿Cómo lo hacen? Editando, editorializando, exagerando y sosteniendo mensajes. Y tenemos todos estos ubicados. Son, digamos, aquellos que tienen alcances importantes y que finalmente de lo que se trata es retomar estos mensajes y mantenerlos a lo largo del tiempo. Vamos a ver algunos de ellos, adelante. Y aquí es donde aparece la pregunta filosófica. ¿Qué ocurre cuando el poder comienza a convertirse en el árbitro de lo que considera una narrativa falsa? Porque claro, alguien tiene que combatir la desinformación, pero ¿quién vigila al que vigila? Esa es la pregunta, porque supongamos que un periodista se equivoca, el gobierno lo corrige y todo bien, pero ¿qué ocurre cuando el gobierno se equivoca? ¿Quién corrige al gobierno? ¿Quién hace una conferencia para mostrar los errores de Palacio Nacional? ¿Quién prepara una presentación con las declaraciones falsas o imprecisas de los funcionarios? ¿Quién les pone una pantalla gigante y dice, esta información del gobierno es falsa y aquí están las pruebas? Ese es el corazón del problema, porque en una democracia saludable el periodismo no existe para caerle bien al gobierno, existe precisamente para incomodarlo, para hacer preguntas, para investigar, para sospechar, para investigar documentos, para encontrar contradicciones, para decir, señora presidenta, esto que acaba de afirmar no coincide con los datos. Y sí, a veces el periodista se equivoca, pero esa es precisamente la belleza del sistema. El periodista puede ser cuestionado, el gobierno puede ser cuestionado, el ciudadano decide. El problema comienza cuando el poder político aparece para establecer quién es el periodista legítimo y quién forma parte de un supuesto grupo de desinformadores. Que por cierto aprovecho para decirlo porque ya están diciendo que la lista de Sheinbaum les invito a que vean nuevamente la conferencia de prensa de derecho de réplica de Luisa María y lo que ayer dice Luisa María. Luisa lo que dice es, viene una noticia de una cuenta y de ahí se agarra todo un mecanismo en contra de una posición política, de un proyecto, de la presidenta. Mostró cómo funcionan las redes hoy. Nunca dijo, esta es la lista de quién sabe qué. No, pero ya, todos, la lista de Sheinbaum. Si hay la mayor libertad de expresión de la historia. ¿A quién se le censura? Pregunto, ¿a quién? A nadie. Entonces ahora se van a dejar venir, seguro, ahí se los aviso. De que le quitaron la visa al hijo del presidente López Obrador. ¡Escándalo mundial! Entonces, respecto a Estados Unidos, lo único que pedimos es respeto. Nosotros no opinamos de su elección. Es una decisión del pueblo de Estados Unidos. Pero también en la política mexicana, quien decide es el pueblo de México. No tiene por qué haber injerencia de ningún país, de ninguno. Y esto adquiere todavía más importancia porque Claudia Sheinbaum ha utilizado expresiones como las plumas del viejo régimen para referirse a periodistas e intelectuales críticos. Entre los nombres señalados públicamente han aparecido Raimundo Riva Palacio, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause y Jorge Castañeda. Y aquí podemos detenernos un segundo, porque ¿qué significa exactamente ser una pluma del viejo régimen? ¿Es una categoría periodística? ¿Es una categoría política? ¿Es un insulto? ¿Es una descripción histórica? ¿O es simplemente una manera de desacreditar a periodistas antes de que el público analice lo que está diciendo? Porque esa última posibilidad es la más peligrosa. He visto algunas reacciones al programa de ayer de Derecho de Réplica. Hay quienes hablan incluso de que presenté una supuesta lista de periodistas enemigas del gobierno. No es el caso. Lo que presentamos fue un análisis sobre cómo funciona un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias y quiénes aparecen en este ecosistema.
Una noticia, una opinión o una publicación se puede emitir por un periodista, medio o político. Eso no significa que esa persona o ese medio forme parte de ninguna operación. Lo que ocurre después es lo relevante. Otras cuentas anónimas que hemos denominado trolls retoman el contenido de estos medios o políticos, lo replican, lo conectan con una narrativa coordinada para posicionar tendencias. Y finalmente, una enorme red digital de más de 500,000 de bots en distintos países del mundo lo amplifican hasta convertirlo artificialmente en una conversación de millones de publicaciones. Vamos a ver aquí un ejemplo, pero hay muchos. Aquí está el medio, la noticia, primera plana, se retoma por este troll, se editorializa y luego explota a través de los bots. Esto es precisamente lo que estamos estudiando. No hay listas negras ni decimos que los medios estén financiando bots o trolls. Lo que aseguramos es que hay gente que sí está financiando y es evidente. Y la gente tiene derecho a saber este tipo de fenómenos. Y no solamente cuando lo hace Morena, también cuando lo hace el gobierno, de izquierda, de derecha, sea del PRI, del PAN, de Morena, del partido que venga. Porque si mañana cambia el gobierno y el siguiente presidente empieza a hacer exactamente lo mismo con los periodistas que critican a su administración, probablemente aquellos que hoy celebran estas listas comenzarían a llamarlos persecución. Y tendrían razón, por eso el principio debería ser el mismo para todos. El poder no debería de tener una prensa favorita, debería tener una prensa libre. Una prensa libre tiene una característica bastante incómoda. Puede decir cosas que al gobierno no le gusta, y eso es precisamente lo que hace que sea prensa, porque si solamente publica lo que el gobierno considera correcto, entonces ya no estamos hablando del periodismo crítico, estamos hablando de comunicación institucional, y para eso ya existen las oficinas de comunicación social. No necesitamos que los periodistas se conviertan en voceros del gobierno, pero tampoco necesitamos que los funcionarios se conviertan en enemigos personales de los periodistas. Y aquí viene otra cuestión todavía más delicada: la nueva regulación sobre los derechos de las audiencias. El gobierno ha defendido los nuevos lineamientos diciendo que busca garantizar el derecho de las personas y recibir información veraz y distinguir entre información, opinión y publicidad. La presidenta incluso ha dicho que el derecho a la información veraz es un derecho constitucional. En principio suena maravilloso. ¿Quién podría estar en contra de que los ciudadanos reciban información confiable? El problema es cómo se define información veraz, porque una noticia puede ser verdadera, una opinión puede ser incómoda, una interpretación puede ser discutible, una investigación puede plantear hipótesis, y no todo lo que contradice al gobierno es automáticamente una mentira. Ese es el peligro, porque si el Estado obtiene demasiado poder para determinar qué información es correcta, tarde o temprano aparece la tentación de utilizar esa herramienta contra quienes incomodan. ¿Quién vigila al que vigila? Porque la democracia no consiste en tener un gobierno que siempre tenga la razón. Eso no existe. La democracia consiste en tener suficientes mecanismos para detectar cuando el gobierno se equivoca, y uno de esos mecanismos es precisamente la prensa. Por eso una prensa crítica puede ser molesta, puede ser injusta, puede equivocarse, puede exagerar, puede tener intereses, puede tener sesgos, pero mientras exista pluralidad, el gobierno puede comparar, puede leer a Loret, puede escuchar a La Torre, puede escuchar a periodistas afín al gobierno, puede leer un periódico crítico, puede leer otro que defienda al gobierno y después decir. Lo verdaderamente peligroso sería que el Estado pueda decir: este periodista es confiable y este otro no, porque entonces el gobierno deja de responder a las críticas y empieza a clasificar a quienes lo hacen. Y esa diferencia es enorme, porque cuando el poder empieza a clasificar personas, la discusión deja de ser sobre argumentos, se convierte en una discusión sobre lealtades. Este periodista es nuestro, este periodista es de ellos, este periodista es bueno y este es el enemigo, este comunicador dice la verdad y este forma parte del ecosistema. Y de repente la política mexicana parece una pelea de secundaria pero con presupuesto federal, y mientras los políticos se acusan unos a otros de mentir, el ciudadano queda en medio intentando descubrir qué demonios es verdad.
Pero hay algo todavía más preocupante. México ya tiene una historia bastante complicada con la violencia contra periodistas. El gobierno cuenta con un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y solamente durante el 2025 se incorporaron al mecanismo 671 periodistas, según datos oficiales. Entonces debemos tener mucho cuidado con el lenguaje, porque en un país donde periodistas se enfrentan a amenazas reales, señalar públicamente a comunicadores donde el poder político puede tener consecuencias que van mucho más allá de una discusión en Twitter. Una cosa es responderles, otra cosa es exhibirlos, otra es desacreditarlos, y otra completamente diferente sería perseguirlos. Que me apunten en la lista, porque este tweet, primero soy militante desde hace muchos años de este movimiento. Son millones y millones y millones de mexicanos, difícilmente podría haber una lista. Y segundo, y es lo más importante, esto es una posición fascista, así lo catalogo. ¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo, ellos son los que hacían listas. ¿Para qué quiere hacer una lista? Entonces, esto es la derecha en nuestro país, los que quieren hacer listas. Nosotros lo que abrimos es el debate, pero no hacemos listas de absolutamente nadie, sino sencillamente hay crítica de parte de todos los que pertenecemos a la Cuarta Transformación, debate, pero hay absoluto respeto a la democracia, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de manifestación, a la libertad en las elecciones. Entonces, este tuit de este personaje pues es fascista, y de una vez digo que yo estoy en la lista de la Cuarta Transformación.